Me alegro por Gael. Creo que es un buen tipo. Sí, parecía sincero. Ahora tenemos que hablar con Julia para ver si respalda su declaración. ¿Por qué crees que Isidro le llamó? Quiero decir, decidió llamarle con el cuerpo de Boy todavía caliente y en el último momento se echó para atrás. Isidro declaró que le preguntó si estaba Julia allí, le dijo que sí y eso. Y no se atrevió. Bueno, tiene sentido. Confiaba en su mejor amigo, pero no tanto en su novia abogada. Así que se despide como si no hubiera pasado nada y recurre a su última baza. Compañeros, ya está aquí. Que pase, por favor. Señor Galván, siéntese, por favor. ¿Le ha pasado algo a mi hermano? Siéntese, por favor. Su hermano está bien. En unas horas declarará ante el juez, pero antes queríamos hacerle unas preguntas. Pues ustedes dirán. Verá, tenemos aquí el registro de llamadas del teléfono móvil de Isidro, su hermano. Y según ese registro, la noche del crimen, su hermano le llamó a usted. Aquí puede verlo todo. Están las horas de la llamada, la duración. ¿Podría decirnos qué le dijo? Disculpen, agentes. No quiero parecer maleducado. ¿Pero por qué no se lo preguntan a él? Disculpe. Isidro ya se ha entregado, no hace falta que sigamos jugando a los detectives. No, señor Galván, aquí no estamos jugando a nada. Esto que está pasando aquí es el protocolo habitual. Tenemos que hablar con ambas partes, con los dos interlocutores. Entiendo que ya han hablado con él. Y por la sala y la falta de esposas, no tienen nada contra mí. Su hermano no recuerda la llamada. Pues deberían creerle. La amnesia en este tipo de situaciones así de estrés es muy habitual, pero bueno, eso ya deberían saberlo. Insisto, si Isidro se ha entregado es porque no tiene nada que ocultar. ¿Y usted? Disculpe. Que si recuerda la llamada, digo. Sí, claro. ¿Cómo olvidar una llamada así? ¿Podría ser más claro? Isidro me llamó para hacer las paces. Las paces. Llevamos muchísimo tiempo peleados. Y esa noche fue la primera llamada de verdad que me hizo en años. Y ya está. ¿Le parece poco? En ningún momento le comentó nada sobre el crimen o la víctima. No noto ninguna actitud diferente. Sí, claro. Cuando me pidió perdón. Si le pidió perdón era como un milagro. Pero, ¿cómo iba a imaginar yo que era por...? ¿Cómo es eso de en los peores lodos brotan las flores más altas? Las flores más altas, sí. En ningún momento le dio un motivo para preocuparse. Sí. Cuando me dijo que me quería. No porque me quiera, sino por decirlo. ¿Dónde estaba la noche en que su hermano le llamó? En la habitación de mi hotel. ¿Pero salió en algún momento de la habitación del hotel? No. ¿Puede alguien respaldarlo? Pues lamentablemente esa misma noche no llevaba un notario a mi lado para poder corroborarlo, pero le pueden preguntar al recepcionista del hotel. Por supuesto que le vamos a preguntar. No se preocupe. Y quizá también necesitemos la geolocalización de su móvil. Por supuesto. Isidro no es el único Galván que está dispuesto a colaborar con la policía.